Es una ruptura del Estado de Derecho, para decirlo claramente. Esa fotografía va a ser histórica porque con toda seguridad los que están integrando ahí van a tener problemas muy graves después. Y esos militares que están ahí se deben a la Constitución y no a quien ha violado la Constitución. Ok, para entonces escuchar el otro lado, justamente, doctor Cairo, ¿cómo sería la postura contraria a este incumplimiento constitucional? El punto de partida es que el presidente Vizcarra plantea un proyecto de modificación del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y lo presenta con carácter de urgencia, en virtud del artículo 105 de la Constitución, lo que significa que está pidiendo que se tramite con prioridad, o sea, antes de cualquier asunto, antes del nombramiento de jueces del TC. Entonces, sobre ese pedido doble de la norma y de que no se continúe el nombramiento, Del Solar hace cuestión de confianza. ¿Cuándo deniegan eso? ¿Cuándo rechazan eso? Cuando continúan con el nombramiento. Con las dos votaciones. Exactamente, y entonces en ese momento ya es imposible aprobar la cuestión de confianza. Pero no había un rechazo real a la cuestión de confianza. Lo que ocurre es que el rechazo de la cuestión de confianza es el rechazo a lo que pide el Premier respecto a lo que ha hecho cuestión de confianza. El Tribunal Constitucional, en su fundamento jurídico 60, lo dice con claridad. La cuestión de confianza es la manifestación del gabinete de dimitir, salvo que la Cámara apruebe un determinado proyecto de ley o una medida. Eso fue lo que hizo. Yo dimito si ustedes no aprueban el proyecto de ley suspendiendo el nombramiento. No suspendieron el nombramiento y por lo tanto Vizcarra apreció, no entendió ni interpretó, apreció que la confianza había sido denegada y por lo tanto disolvió. Y para usted, esa fotografía que hemos visto hace unos instantes donde están los diferentes comandos de las Fuerzas Armadas apoyando al presidente. Bueno, yo tengo entendido que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No veo nada de malo que se reúna, que se tome una foto con los mandos militares, que son los que están subordinados al presidente y en realidad al Estado, pero él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero no es una foto, ¿no? Es una información mayor. Sí, de repente es inoportuno, pero él es el jefe supremo. ¿Por qué sería inoportuno si usted está de acuerdo con lo que ha hecho el presidente? No, es inoportuno porque puede enviar el mensaje de que siendo constitucional esto se apoya en la Fuerza Armada y eso sí no es bueno, porque eso es para realizar lo que se ha hecho no se requiere de la Fuerza Armada. La lealtad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es a la Constitución. El jefe de Estado, el jefe de gobierno puede, como ha sucedido en estas circunstancias, quedar al margen de la Constitución y a partir de ese momento pierde autoridad sobre los ciudadanos y sobre los funcionarios públicos. Respecto de la suspensión temporal del presidente Vizcarra, la congresista Arauz dijo algo muy importante. Se le ha suspendido temporalmente por haber infringido la Constitución. Eso revela que esa medida es nula, porque al presidente solo se le puede suspender vía juicio político, acusación de la Comisión Permanente ante el Pleno por infracción a la Constitución. No suspenderle temporalmente con este mecanismo de un día. Si es por infracción a la Constitución, como que lo ha dicho Mercedes Arauz, tenía que haberlo acusado la Comisión Permanente ante el Pleno. Y eso no ha pasado y no puede pasar porque ya no hay Congreso para hacerlo, el Congreso ya quedó disuelto. Entonces, que se haya empleado un mecanismo para suspender por infracción a la Constitución distinto al permitido por la Constitución, artículo 99 y 100, es algo gravísimo y que le quita validez al acto tanto de la suspensión como del nombramiento de la presidenta, de la congresista como presidenta temporal. Pero antes, Valery, yo creo que para informar a la opinión pública debidamente, aquí el doctor Omar Cairo ha sostenido, no solo aquí, en todos los medios, que la cuestión de confianza ha sido denegada porque no se le ha dado el carácter de urgencia al proyecto de reforma de la ley orgánica y se ha preferido llevar adelante o proseguir con la votación. Eso no es cierto, porque el artículo 105 de la Constitución, cuando habla de la urgencia en los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo, es una urgencia no para posponer un pleno que está con agenda debidamente fijado por la Junta de Portavoces, sino para merecer un trámite urgente sobre los demás proyectos de ley que están en agenda, nada más. No es para desplazar ningún otro acto que esté programado en el Congreso. El trámite tiene preferencia sobre los demás que hubiesen sido presentados. El trámite tiene que cumplirse, tiene que ir a una comisión
para su dictamen, salvo que la Junta de Portavoces lo exonere. Y no se puede interpretar que el no haberse cumplido eso es la negativa de la cuestión de confianza. Eso en ninguna parte, es una interpretación... No, porque la cuestión de confianza se vota y se rechaza o se aprueba, ¿no? Esa es una interpretación de la Constitución china o japonesa, pero no de la peruana. Si, si me permites, Valerie. Sí. Tres cosas. Tiene preferencia del Congreso los proyectos, tiene que tramitarlo sobre cualquier otro asunto. Sí, eso estamos de acuerdo. Si me permiten terminar, que no los interrumpí. Tiene preferencia y el tema que estaban tramitando de nombramiento tenía que suspenderse, tenía que darle preferencia a esto. Esa es la interpretación que esa es la posición que estoy manifestando, sobre la cual no concuerdan. ¿En qué se ha metido el presidente Vizcarra? O no, el expresidente Vizcarra. ¿Usted ya le llama expresidente? Yo creo que sí. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos, por lo tanto el decreto supremo, los actos de quienes usurpan funciones públicas. El presidente Vizcarra, al haber disuelto el Congreso sin la justificación que podría ser la disolución de acuerdo al artículo 134, ha incurrido en una violación constitucional. ¿Por qué se puede suspender temporalmente? Por incapacidad temporal del presidente, física o moral, ninguna de las dos. O por hallarse sometido a proceso judicial. ¿Está en proceso judicial? No, es completamente antijurídico. No sé a qué se refirió el doctor Rubiola con el artículo 114. Dadas las circunstancias, yo creo que debemos solicitar la intervención de la Organización de Estados Americanos para que se aplique la Carta Democrática y haga el papel que cumplió justamente cuando el ingeniero Fujimori dio el autogolpe del 5 de abril. Golpe de Estado, le llamamos. Es un golpe de Estado. Y van a tener que pagar por esa actitud. Por esa tarde fotografía. o temprano, se acordarán de mí, tarde o temprano van a pagar. No es un golpe de Estado porque el doctor Urbiola sabrá diferenciar entre el 5 de abril, en el cual los tanques invadieron el Congreso, cerraron el Tribunal de Garantías Constitucionales, intervinieron el Poder Judicial, el Ministerio Público, se metieron en los canales. No podría estar hablando él en este momento si hubiera un golpe de Estado. De lo que ha pasado hoy día, que se ha disuelto el Congreso, de conformidad con el 134, el Poder Judicial está ahí, la Fiscalía está ahí, el Tribunal Constitucional está ahí, y lo que hay es una discrepancia comprensible, pero que no creo que pueda llegar tan lejos para llamarle un golpe de Estado a esto. Con acto de fuerza, Valerie. Con Fuerzas Armadas de por Con medio. un ¿Para acto qué era inoportuno. necesario? No, es que la Fuerza Armada no ha intervenido, hay una foto. Pero sí están interviniendo, de esa manera están dando su opinión. Es una foto inoportuna que debe usted distinguirla de que saquen los tanques y que encierren al señor Ramírez del Villar en su casa. De que no le permitan al señor Osterling entrar al Congreso. No ha pasado nada de eso ahora. Sí, de eso, porque en algún momento las Fuerzas Armadas tienen que apoyar a uno u otro. Tienen que apoyar a la Constitución. Así es. Y la Constitución dice que el acto generado por el expresidente Vizcarra efectivamente violenta la Constitución. Bueno, pero mientras tanto las Fuerzas Armadas tienen que tomar una posición, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué pasa si el país se desordena por completo? ¿A quién van a tener que Las Fuerzas Armadas no deben intervenir en actos políticos. Las Fuerzas Armadas actualmente están subordinadas al Poder Civil. El Poder Civil que gobierna las Fuerzas Armadas se manifiesta a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Y para que se mantenga el orden interno y la defensa exterior, alguien tiene que manejar. Y en este momento lo hace el señor Vizcarra y los ministros de Defensa y del Interior. Que no tenemos, dicho sea de paso. No hay rebelión, no hay sedición, no hay motivo. ¿Cuál es la necesidad? ¿Dónde están los ministros de la supuesta presidenta en ejercicio? Tampoco hay gabinete por ese lado. Exactamente, pero si hay, en este momento, si hay una, porque cuando renuncia un ministro hay un encargado, cuando renuncia el ministro está el viceministro. No es cierto que haya cefalía en las carteras de defensa y del interior. En cambio, en el caso de la supuesta vicepresidenta, no hay nada, no hay autoridad. Solo para terminar, no hay rebelión, no hay sedición, no hay motín, no hay grave alteración de la paz, no hay necesidad de exhibir a las fuerzas.